farmacoterapia del asma. Recordemos que el asma es una enfermedad heterogénea que usualmente se caracteriza por inflamación crónica de la vía aérea y que presenta síntomas respiratorios como sibilancias, dificultad para respirar, opresión en el pecho y tos que varían el tiempo e intensidad y está asociada a una limitación del flujo expiratorio del aire. Son síntomas que van a resolver de manera espontánea o con medicamentos y que pueden tener entre semanas a meses de ausencia de los síntomas, hasta que llega una exacerbación. En nuestro medio se documenta una prevalencia de un 1 a un 18% con promedio de un 9% y se dice que aproximadamente hay un subdiagnóstico de casi un 70% de las personas que tienen asma pero aún no gozan con tratamiento y no tienen un diagnóstico adecuado. ¿Qué factores me van a desencadenar o empeorar los síntomas del asma? Entonces, primero, las infecciones virales. Resulta que son más probables en las exacerbaciones del asma. Si bien en pacientes que tenían exacerbación de EPOC eran más de predominio bacteriano, en estos pacientes asmáticos son más de predominio viral. Pueden ser desencadenados también por alergenos que están en casa o en el trabajo, como los ácaros del polvo o el polen, la exposición a humo de tabaco, el ejercicio o el estrés. También tenemos medicamentos que pueden llevar a exacerbaciones asmáticas como los betabloqueadores no selectivos, la aspirina o los AINES que se han relacionado con exacerbaciones de asma. Y por otro lado tenemos factores genéticos. Estos factores genéticos nos hablan de esa triada donde el paciente cursa con rinitis, dermatitis y con asma. Entonces aparentemente puede haber una historia de atopia previa y algún factor genético que lleva a que se desencadene el asma. En cuanto a la fisiopatología, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que debe haber una sensibilización a alergenos de la vía respiratoria. Entonces puede haber una exposición previa a dicho alergeno que va a generar inicialmente una activación de esas células presentadoras de antígeno. Esas células presentadoras de antígeno van a migrar hasta los linfocitos T y en los linfocitos T, perdón, en los ganglios linfáticos o en los nódulos linfáticos activan linfocitos TH0. Esos linfocitos TH0 se van a diferenciar a linfocitos TH2 y cuando tenemos una nueva exposición a ese alergeno, esa activación de los linfocitos TH2 lleva a que estos migren y estimulen a otro tipo de quimioquinas. Estas quimioquinas se van a encargar de aumentar ciertos factores que condicionan lo que hace parte de la fisiopatología del asma. Por ejemplo, aumentan la producción de moco. Entonces, esto está dado por un aumento de los niveles especialmente de interleuquina 13, de interleuquina 4 y de interleuquina 9. Todo esto dado por esa activación de los linfocitos TH0. Por otro lado, llevan a que haya una mayor migración de eosinófilos. Los eosinófilos responden al llamado de esa interleuquina 5, que puede ser el factor inicial que va a llevar a la migración de estas células. Hay también una activación de mastocitos, que los mastocitos son aquellos que van a liberar la histamina, principalmente dado por interleuquina 9 e interleuquina 13. Hay también una activación de ese músculo liso bronquial a través de interleuquina 17A. Entonces, todo esto para decirnos que todo se puede dar por el estímulo previo a un alergeno o a una exposición previa y a la vez a múltiples agentes dañinos, como por ejemplo la polución, bacterias, virus, que van a llevar a que haya una sobreactivación de estas quimioquinas y que aumenta la producción de interleuquinas. Estas interleuquinas han sido importantes en la parte del tratamiento, ya que tenemos algunos medicamentos que van a actuar contra la interleuquina 5, contra la interleuquina 4 o contra algunos tipos de receptores y que pueden condicionar lo que es el asma severo en estos pacientes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Entonces, el diagnóstico es inicialmente clínico, donde yo voy a tener los síntomas respiratorios. Entonces, son pacientes que cursan con sibilancias, falta de aire, opresión en el pecho y tos, que en general se manifiestan uno o más de estos síntomas. Aparecen de una forma que es variable, varían en el tiempo y varían en la intensidad. A la vez puede empeorar en la noche o a la hora de despertar el paciente. Son desencadenados por el ejercicio, la risa, alergenos o el aire frío.
y que los síntomas pueden aparecer o empeorar con infecciones virales. Entonces son pacientes que me pueden referir esta sintomatología y en quienes yo puedo solicitar una espirometría que me va a confirmar esa limitación variable del flujo expiratorio. Entonces, donde tenemos una relación BEF1-CBF que está disminuida y que es menos de este 0.8 a un 0.75 y un BEF1 que es bajo. Pero sabemos que la condición es que este BEF1 aumenta en 200 mililitros o más de 12% su valor predicho después de inhalar un broncodilatador. Es decir, mandamos a nuestro paciente a hacer la espirometría. Luego de 15 minutos de tener ese valor inicial, voy a administrar 200 a 400 microgramos de salbutamol, que puede ser inhalado, y lo comparo con los valores prebroncodilatador. Y la diferencia con el EPOC es que en este caso sí tenemos un aumento de ese valor o una mejoría o lo que condicionamos como reversibilidad. ¿Cómo se clasifican los fármacos para tratar el asma? Entonces los podemos clasificar en control o mantenimiento y en aquellos que son de alivio o rescate. Los de control o mantenimiento son aquellos que me van a disminuir esa inflamación de la vía aérea, me controlan los síntomas y me disminuyen el riesgo de exacerbaciones. En este grupo tenemos los los corticoides inhalados o los corticoides sistémicos. Tenemos los antagonistas de los receptores del leucotrieno que han perdido un impacto en el asma, dado su mayor prevalencia de las reacciones adversas. Tenemos los beta-2 agonistas de larga acción, el tiotropio y anticuerpos monoclonales, como omalizumab, mepolizumab y el dupilumab. En el lado de los medicamentos de alivio o de rescate, estos son los que vamos a usar para tratar de forma rápida o prevenir esa broncoconstricción. Entonces, ¿en quiénes son en los pacientes que se determina que los pueden usar a necesidad? Es decir, cuando los síntomas ocurran inicialmente o antes de realizar ejercicio. De tal manera que el paciente pues sabe que si el ejercicio le desencadena esa crisis asmática, puede usarlos antes de realizar el ejercicio. ¿Cuáles son? Tenemos los corticoides inhalados más el formoterol, que es un beta-2 agonista de acción larga. Tenemos los SABA, como el salbutamol, que es un beta-2 agonista de acción corta. Y anticolinérgicos de acción corta, como el bromuro de hipratropio. En cuanto al mecanismo de liberación de los aerosoles, estas formas farmacéuticas que son inhaladas van a venir en diferentes presentaciones. Tenemos inhaladores conocidos como IDM, que son los inhaladores presurizados de dosis media, que se caracterizan porque son dispositivos pequeños que administran una cantidad medida de medicamento a los pulmones. Entonces sabemos cuál es esa concentración que se encuentra ahí y se va a administrar una vez se activa el aerosol. Esta forma farmacéutica puede ser un poco difícil de usar para los ancianos y para los niños. Es por eso que vienen presentaciones o contamos con ciertas cámaras espaciadoras que pueden o no tener mascarilla. Esto con el objetivo de que las partículas que se liberan luego de oprimir el inhalador no se dispersen y se pueda aproximar una mayor cantidad hacia los bronquiolos. Por otro lado, tenemos los inhaladores de polvo seco, que son los DPI, que pueden ser de dosis única o multidosis. En este caso pueden ser medicamentos que vienen en tabletas. El paciente debe colocar esa tableta en una cámara que se encuentra aquí dentro del disco, cerrarla y en el momento en el que coloca la otra zona alrededor de su boca y tiene que oprimir un botón, ese botón rompe la cápsula y esa cápsula libera el medicamento y el paciente debe inhalar lo que se libera. Entonces es un dispositivo que tiende a ser más tecnológico. En algunos casos gozan de conteo, entonces podemos saber cuánto fue esa dosis que de verdad le llegó al paciente. Y por otro lado tenemos los nebulizadores. Entonces en el caso de los nebulizadores se encargan de convertir el medicamento líquido en un vapor que es muy fino y que una persona puede inhalar a través de una mascarilla facial o una boquilla. El nebulizador funciona por medio de aire que es comprimido y el tamaño de estas gotas puede variar, aunque tan solo un 10% alcanza a llegar hacia los bronquiolos. Puede ser una buena estrategia en aquellos pacientes que tienen las crisis asmáticas graves.
¿cuáles van a ser nuestros objetivos en el tratamiento del asma? Entonces, a largo plazo, en el manejo del asma son principalmente el control de los síntomas y la reducción del riesgo. Por otro lado, tenemos que reducir esa carga de la enfermedad para el paciente que nos genera daños en la vía aérea y efectos secundarios a la medicación. Y por último, mejorar esa calidad de vida. La parte de los medicamentos se parece mucho a lo que nosotros ya vimos en la parte del EPOC. Entonces, les recomiendo revisar nuevamente mecanismos de acción, cuáles son los de vida corta, cuáles son los de vida larga, cuáles son esas reacciones adversas que yo debería vigilar en mi paciente y si pueden ser o no prevenibles. Ahora, entonces hablemos de cómo es ese abordaje terapéutico escalonado, según la GINA en el 2021, la cual no cambió mucho en variaciones con el 2022. Entonces, resulta que nosotros ya podemos clasificar nuestros pacientes en dos grupos. Uno, aquellos que se benefician de tener un tratamiento controlador y aliviador preferido. Es decir, son aquellos que van a usar corticoides inhalados con formoterol como medicamento aliviador y que va a disminuir las exacerbaciones comparado con los SABA. Antes del 2019, nuestro gol estándar para esas exacerbaciones y para el manejo base de todo este esquema de asma eran los SABA. Entonces usábamos el salbutamol a necesidad. Luego surgieron estudios que dicen que los corticoides inhalados más el formoterol tiene una disminución en las exacerbaciones, en hospitalizaciones y en morbimortalidad. Entonces hemos dejado de lado a los SABA y pasamos a usar estos corticoides inhalados más el formoterol. En la guía GINA ellos hacen la diferencia entre estos dos esquemas porque el preferido debemos asegurarlo siempre que podamos, mientras que este tratamiento alternativo puede ser para aquellas zonas en las cuales no tenemos esa disponibilidad del tratamiento preferido. Nosotros en nuestro país ya estamos aquí en esta parte del tratamiento preferido y no necesitaríamos esta vía alternativa. Eso sí, puede haber zonas que son rurales, zonas muy escondidas, donde no tengamos estos corticoides inhalados con formoterol y necesitemos únicamente este esquema SABA porque no tenemos disponibilidad, ¿listo? Pero mientras tanto, nosotros buscamos la parte preferida. En cuanto a este abordaje escalonado, pues vamos a dividir los pacientes en tres categorías. En la primera es el asma leve, donde los pacientes tienen síntomas de menos de 4 o 5 días a la semana. El asma moderado, donde tienen síntomas la mayoría de los días o despertares nocturnos más de una vez a la semana o más. Y en asma severa, que es aquel que tiene síntomas la mayoría de los días o despertares nocturnos con asma más de una vez a la semana o más y una disminución en esa función pulmonar. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? Entonces, de acuerdo a nuestro abordaje escalonado, los pasos 1 y 2 se reunieron y son pacientes que se benefician de tener dosis bajas de corticoides inhalados más formoterol a necesidad. ¿Qué quiere decir a necesidad? Quiere decir cuando el paciente va a exponerse a hacer ejercicio o cuando tiene esa exacerbación aguda de los síntomas. Él puede iniciar esos corticoides con dosis bajas más el formoterol. En el paso 3 ya es un paciente que tiene asma moderado, entonces puede ser un paciente que iniciamos dosis bajas de corticoides inhalados más beta-2 agonistas de acción larga de mantenimiento, como el formoterol. La diferencia entre estos dos es que en el paso 2 ya es un tratamiento que debe ser diario. El paciente se beneficia de tener ese inhalador de manera crónica. A diferencia que en el paso 1 y 2 sería únicamente a necesidad. Luego tenemos el paso 4, donde aquí tenemos que usar dosis medias de los corticoides inhalados más un beta-2 agonista de larga acción como el formoterol. La diferencia entre estos dos escalones es únicamente las dosis de los corticoides inhalados que han ido aumentando. Y en el paso 5 es aquel paciente en el que ya tenemos que adicionar un LAMA, es decir, un bromuro de tiotropio, más un estudio del fenotipo. Muy probablemente estos pacientes tienen algo de base
que les condiciona que haya un aumento, por ejemplo, de inmunoglobulina E, interleuquina 5, de una expresión exagerada del receptor de interleuquina 5 o del receptor de interleuquina 4. Y es aquí donde tenemos ese tratamiento de medicamentos biológicos. Entonces, son pacientes en los que también consideraremos dosis altas de los corticoides inhalados, más el formoterol, más un LAMA, más el estudio del fenotipo para iniciar medicamento biológico. En todos los pasos, el paciente debe tener a la mano corticoides inhalados más el formoterol a necesidad. Antes usábamos aquí como aliviador el salbutamol a necesidad. Ahora, pues debido a ese estudio que les contaba, que se vio que hay una disminución de las exacerbaciones, de la morbimortalidad, todos los pacientes deben tener su corticoide inhalado más el formoterol en la maleta, de tal manera que si tienen alguna crisis y necesitan un medicamento aliviador, puedan usar el formoterol. Y este esquema de aquí abajo es el que va a ser alternativo, que es muy similar al que nosotros tenemos, solo que aquí le dan esa importancia al salbutamol. Puede ser como una estrategia que sea costo efectiva y que esté a la mano. En asma, nosotros sí tenemos que discriminar cuáles son esas dosis de los corticoides inhalados. Vamos a manejar dosis bajas, intermedias y altas, y ya vimos para qué tipo de escalones. No corresponde a la potencia, sino a las dosis equivalentes del medicamento, y en la cual lo encasillamos en alguno de los escalones. Entonces tenemos, por ejemplo, dispositivos de polvo seco como la budesonida. Tenemos un tipo de propulsor diferente como este, que es el HFA de la beclometasona o de la ciclesodina. Y generalmente empezamos dosis bajas y luego vamos aumentando. En este caso, pues en esta otra tabla tenemos ese esquema que tenemos en los niños. ¿Con qué frecuencia debemos revisar a los pacientes que tienen asma? Entonces, los revisamos de manera mensual. Más o menos los citamos al mes o a los 3 meses después de haber iniciado el tratamiento y luego cada 3 a 12 meses para ver cómo están esos síntomas. ¿Yo qué debo preguntar en cada una de mis consultas? Debo preguntar si en las últimas 4 semanas ha tenido alguno de los siguientes. Síntomas diurnos, como por ejemplo la tos, la disnea, la opresión, algún despertar nocturno, alguna necesidad de utilizar la medicación como rescate más de 2 veces a la semana o alguna limitación en la actividad debido al asma. De acuerdo a estas características, yo voy a puntear a mi paciente en si está bien controlado y si se encuentra bien controlado, me voy a quedar estacionario en alguno de los escalones en el que esté el paciente. Incluso podría pensar en disminuir el escalón, ver si está parcialmente controlado o no controlado. Y aquí es donde yo defino si me muevo de escalón a, por ejemplo, pasar de un paso 1 o 2 a un paso 3 o de un paso 4 a un paso 5. ¿Listo? Y por eso pues es una evaluación que debe ser dinámica. Una vez el paciente haga una exacerbación, siempre debemos programar una visita de la revisión en un plazo de una semana. Entonces, ver si mejoró esa exacerbación, determinar cuál fue ese agente causal y ver si el tratamiento que tiene el paciente pues es el adecuado. ¿Cuándo debemos reducir el tratamiento? Entonces, si hay un buen control del asma, es decir, que haya control de los síntomas por lo menos por 3 meses. Debemos encontrar ese tratamiento que va a controlar tanto los síntomas de las exacerbaciones como mínimo cantidad de eventos adversos que nosotros ya sabemos cuáles son y cuáles pueden ser los prevenibles en nuestros pacientes. El momento oportuno sí existe, entonces yo puedo disminuir ese medicamento si el paciente no tiene riesgo de infecciones respiratorias en este momento, si el paciente no se encuentra viajando y yo lo puedo monitorizar y si no está embarazada la paciente. Si no cuenta con, o bueno, si todas estas condiciones son negativas, es el momento para yo disminuir la dosis. ¿Cómo lo voy a hacer? Puedo empezar disminuyendo esa dosis de los corticoides inhalados entre un 25 a un 50% en intervalos de 2 a 3 meses, ¿listo? Haciendo que haya una disminución de ese requerimiento y del uso principalmente de los corticoides inhalados, que como vimos hace parte de todos los pilares de
el escalón del asma. Ahora, ¿qué hacemos con las crisis y las exacerbaciones asmáticas? Entonces son empeoramientos agudos o subagudos de los síntomas y de la función pulmonar con respecto al estado habitual que tiene el paciente. En muchos casos, esta puede ser la presentación inicial del asma. Entonces yo le debo explicar a mi paciente, evaluar siempre cuál fue ese desencadenante, que en muchas causas son infecciones de tipo viral. Por ejemplo, ahora que nos encontramos en todo este pico respiratorio, tenemos un aumento de esas exacerbaciones de crisis asmáticas. También puede ser exposición a alergenos, contaminación ambiental o pobre adherencia al tratamiento y en este caso especialmente a los corticoides que son inhalados. Crisis asmática, lo primero que tenemos que hacer es evaluar bien a nuestro paciente, determinar si se trata de un asma como tal, si hay factores de riesgo que lleven a una muerte relacionada con asma y ver cuál es esa severidad de la exacerbación. En este algoritmo tenemos cuáles son esas características de un paciente que tiene una exacerbación asmática leve o moderada versus la de una exacerbación severa. Entonces, aquella que es leve o moderada puede ser aquel paciente que habla en frases, pero prefiere estar sentado que acostado y no se encuentra agitado. Puede tener una frecuencia respiratoria que puede estar aumentada, no utiliza los músculos accesorios respiratorios, ya que esto indica que tendría un mayor esfuerzo a nivel respiratorio. Puede tener taquicardia en frecuencia cardíaca de 100 a 120 y una saturación de oxígeno que probablemente esté entre 90 a 95. Cuando es una crisis asmática severa, va a ser aquel paciente que habla con palabras que son cortadas debido a ese aumento en la frecuencia respiratoria que evita que se pueda comunicar adecuadamente, se encuentra agitado, tiene una frecuencia respiratoria de más de 30 respiraciones por minuto, usa los músculos accesorios, tiene taquicardia con frecuencia cardíaca de más de 120 y puede tener compromiso en su saturación, de saturaciones de menos de 90%. Hay algunos pacientes que tienen exacerbaciones moderadas que pueden tener esa disminución en la saturación, pero el resto de las características lo condiciona para que estén en esta casilla. ¿Listo? Entonces la saturación no es únicamente un criterio por el cual yo voy a decir que ya es una exacerbación severa, sino puede ser la suma de las otras condiciones. En el caso de que sea una crisis asmática leve a moderada, ¿cuáles pueden ser mis órdenes médicas? Entonces, primero debemos prescribir el oxígeno. El oxígeno como medicamento debe ser un oxígeno que se administra por cánula nasal a 2 litros por minuto para tener un objetivo de saturación entre 93 a 95%. En el caso de los niños puede ser del 94 al 98%. Y la indicación es que se debe administrar si la saturación está menos del 90%. En una segunda orden médica, yo debo indicar este SABA, es decir, un beta-2 agonista de acción corta, como el salbutamol. En este caso, el salbutamol sigue siendo el inhalador por excelencia cuando el paciente tiene crisis asmáticas. Hemos intentado hacer estudios de sumar o de cambiarlo más bien por formoterol más corticoides inhalados a dosis bajas, pero estos no han mostrado un beneficio adicional. Así que este SABA todavía lo tenemos que prescribir en lo que conocemos como ese esquema de crisis, es decir, administrar de 4 a 10 inhalaciones cada 20 minutos por la primera hora, luego cada hora por las primeras 4 horas y después de eso pues ya podemos continuarlo a cada 4 a 6 horas, es decir, a su intervalo de dosificación adecuado. Entonces, aún seguimos usando los SABA para el manejo de las crisis, pero no para ese manejo como aliviador en el paciente que está estable y que tiene asma. Una tercera orden médica debe ser prednisolona. Entonces, son pacientes que también necesitan corticoides orales y la forma que tenemos para administrar puede ser prednisolona en tabletas de 50 miligramos y son ciclos cortos. Entonces la dosis debe ser entre 40 a 50 miligramos al día por 5 a 7 días. Recordemos que si el paciente tolera la vía oral, podemos prescribirlo por vía oral, ya que la única indicación para dar un corticoide por vía endovenosa es que el paciente no tolere la vía oral. Los corticoides por vía oral tienen muy buena biodisponibilidad, así que yo los puedo administrar por vía oral. Y recordemos que estos no requieren una reducción gradual.
¿Por qué? Porque estamos hablando de tratamientos que son de menos de 15 días y son dosis que no son suprafisiológicas. Si fuera el caso contrario, ahí sí necesitaríamos un descenso paulatino o un descenso gradual de los corticoides. Ahora, si es una exacerbación severa, entonces, ¿qué dice el algoritmo? Dice que lo debo trasladar a un centro de agudos. Es decir, yo no me voy a quedar con ese paciente, sino probablemente es un paciente que necesite un aporte de oxígeno mayor e incluso que puede que empeore ese estado clínico y requiera asistir a una unidad de cuidados intensivos. Entonces, estos pacientes, una vez los hemos remitido, se van a manejar con bromuro de hipratropio y considerar SABA mediante nebulizador, como para tratar de optimizar esa forma de administración y que llegue hasta la forma más pequeña de los bronquiolos. Son pacientes que se benefician del sulfato de magnesio por vía endovenosa. Entonces, este sulfato de magnesio no se recomienda de rutina. Sin embargo, cuando lo administramos, se puede administrar en infusiones de 2 gramos por vía endovenosa en 20 minutos. Y esto nos ayuda a reducir las hospitalizaciones en aquellos pacientes que fallaron ese tratamiento inicial. Aún el sulfato de magnesio hace parte como ese manejo de las exacerbaciones que son severas. Entonces, por eso lo dejamos únicamente para este tipo de exacerbación. Como la mayor causa de exacerbaciones asmáticas es de predominio viral, no necesitamos realizar radiografías ni gases arteriales ni antibióticos de rutina en exacerbaciones asmáticas. Estos pacientes resuelven muy bien con ese manejo leve que vamos a dar y ese esquema y nuestras órdenes médicas iniciales. Ahora, ¿qué debemos hacer? Entonces, evaluar cuáles son los criterios para dar de alta. Si yo estaba manejando una crisis asmática leve a moderada, debo evaluar que los síntomas mejoren y que ya no necesite un SABA, que el PEF mejore entre un 60 a un 80% del valor que tenía, que la saturación de oxígeno esté más del 94% y que el paciente tenga los recursos en la casa de forma adecuada. Entonces, que sea adherente al tratamiento. Y son pacientes que, como vimos, les vamos a pedir control en una semana y ver cómo está ese manejo y cómo le ha ido con los medicamentos. Esta tabla nos diferencia un poco más de cuáles son estas crisis leves de las moderadas. Entonces, por ejemplo, la diferencia aquí es la taquicardia. Cuando ya tenemos un paciente que está taquicárdico, podemos pensar en una crisis moderada. Y una crisis grave es aquel que ya está taquicárdico, taquipnéico y ya tiene un mayor compromiso de esa saturación. Aquí vemos que incluso las moderadas podrían tener un descenso en saturaciones de menos del 90%. ¿Listo? Y a la vez, pues el uso de la musculatura accesoria va a ser mayor en aquellos pacientes que tienen crisis grave. Ahora, ¿qué criterios me van a hacer definir que mi paciente debe quedarse hospitalizado o que debe estar en una UCI? Hospitalizado va a ser aquel que persiste sintomático después del tratamiento. Es decir, yo ya inicié mi tratamiento inicial con oxígeno y no logramos hacerle destete de oxígeno y permanece con saturaciones de más del 92%. Persiste todavía con la tos, con la dificultad respiratoria, a pesar de ese manejo con el SABA. ¿Listo? También, por ejemplo, aquel paciente que tuvo una existencia de un compromiso vital previo con un antecedente de intubación. Entonces puede ser probable que pueda requerir nuevamente intubación y ventilación. Que haya tenido fracaso del tratamiento con corticoides orales, que no le podamos garantizar los cuidados necesarios en su casa o que tenga comorbilidades. Son pacientes que pues se van a quedar hospitalizados. Y aquellos que van a ingresar a la UCI son aquellos que tienen ya compromiso con un paro cardiorrespiratorio, disminución del nivel de conciencia, deterioro funcional, la saturación que persista disminuida por debajo de un 90% o signos de agotamiento muscular, hallazgos de hipercapnia, necesidad de soporte ventilatorio y neumotórax. ¿Qué sabemos en cuanto al COVID-19 y el asma? Entonces, que los pacientes deben continuar con sus medicamentos, tanto los corticoides inhalados como los corticoides orales en el momento en el que se prescriben, así sea un ciclo corto, le deben continuar.
Por el momento, si tiene el diagnóstico o la infección aguda, se deben evitar los nebulizadores, ya que estos pueden generar partículas pequeñas de tipo aerosol que pueden permanecer en el aire por 3 horas. Y esto, pues únicamente, si es totalmente necesario, lo deberíamos usar. Si no, los podemos evitar. Y en el momento agudo debemos evitar la espirometría. También se habló de una posible asociación de COVID-19 con una mayor severidad en el asma, pero aún no se ha podido comprobar esta parte. Ahora, en cuanto al tratamiento biológico que sabemos, el omalizumab es un anticuerpo monoclonal antiinmunoglobulina E que lo hemos usado desde hace varios años y que tiene tratamiento limitado únicamente en aquellos pacientes que tienen concentraciones elevadas en inmunoglobulina E. Es decir, nosotros ya realizamos ese fenotipo y descubrimos que al bloquear esa inmunoglobulina E mejoraban los síntomas. Y son pacientes que tienen asma severa. ¿Listo? Entonces, es como esa última alternativa en ese paso 5. Nosotros como tal no lo vamos a prescribir. Normalmente puede ser un alergólogo o puede ser un neumólogo que tenga ese fenotipo del paciente. Se administra por vía subcutánea. Esa dosis de omalizumab depende de los niveles de inmunoglobulina E para iniciar tratamiento y se puede administrar cada 2 semanas a un mes. Las reacciones adversas son mínimas, es un fármaco que se tolera bien, por lo tanto lo que más puede suceder son lesiones a nivel local por esa administración subcutánea o hay riesgo de anafilaxia. Y ahora tenemos estos nuevos medicamentos biológicos que son relativamente recientes, que todos, mepolizumab, benralizumab, dupilumab y el reslizumab, son aprobados para niños mayores de 6 años. Entonces, en menores de 6 años todavía no tenemos ningún tipo de evidencia. Cada uno se encarga de bloquear esa interleuquina o el receptor al cual se une la interleuquina. Por ejemplo, puede ser interleuquina 5, interleuquina 4. La mayoría se administra por vía subcutánea, únicamente el reslizumab debe ser por vía endovenosa. Como son medicamentos biológicos, tienen tiempos de vida media que son muy largos, lo que hace que se administren una vez al mes, o sea, cada 4 semanas o cada 2 semanas. Y son también bien tolerados. Sin embargo, como son medicamentos de uso relativamente recientes, aún nos falta saber un poco más acerca de su seguridad. Así que las principales reacciones adversas pueden ser más de tipo local, pueden ser cefalea, puede ser incluso hasta infecciones del tracto respiratorio superior y ya, ¿listo? Entonces, esto era parte de ese abordaje terapéutico del asma. Lo que vamos a hacer en nuestra próxima clase va a ser resolver algunos casos clínicos para ubicarnos en este tipo de manejo. ¿Listo? Muchas gracias.